A lo largo del tiempo, cuando escuchamos hablar sobre el satanismo, inmediatamente se nos vienen a nuestra mente diversas imágenes, escenas, donde hay sacrificios humanos, donde el líquido vital, la sangre, estaría por todos lados y sería un factor muy importante. Pero también hay algunas versiones donde se aseguraría que está ese macho cabrio, ese conocimiento oculto que desde la antigüedad forma parte de la vida de los seres humanos. ¿Será como lo presentan en las películas de Hollywood, donde hay muchos desmanes, donde hay mucha agresividad solamente por ser agresivo? Hoy aquí, en Cara a Cara, vamos a abordar este tema, el satanismo. ¿Se trata de una religión? ¿Se trata de una moda? ¿O se trata, como muchos aseguran, de un culto? ¿Se trata de una secta? Hoy, con cada uno de nuestros panelistas, nos ayudarán a entender este tema y el entender a un 100%, pues, qué tanto ha permeado hacia la sociedad. Y también conoceremos el punto de vista de la Iglesia Católica, de los investigadores, de antropólogos, de psicólogos y dos personas que tienen mucho que aportarnos sobre este tema. Así que quédese esta noche aquí en Cara a Cara, la noche del debate. Satanismo. Pocas palabras despiertan tanto miedo, misterio y malentendidos. Durante siglos, ser llamado satanista era una sentencia a la hoguera, al exilio, al terror. Pero nadie se llamaba a sí mismo así. No fue hasta el siglo XIX que surgió la idea del culto consciente a Satanás. Y fue en 1966, en San Francisco, donde Anton LaVey fundó algo impensable, la Iglesia de Satán. Pero el satanismo de LaVey no invoca demonios ni cree en Dios. Es una religión sin dioses. Aquí, Satanás no es el diablo. Es el símbolo de la libertad absoluta. El satanismo ateo, el más influyente hoy, predica la autonomía, el placer, el pensamiento crítico y la oposición a toda autoridad impuesta. Satanás, en este contexto, es el que se opone a la sumisión, al dogma, al miedo. También existe el satanismo teísta, más oculto, donde se venera a Satanás como una entidad real. Y aunque sus rituales puedan parecer extraños, su existencia revela algo más profundo. El ser humano sigue buscando respuestas más allá del bien y del mal. ¿Es el satanismo una religión? ¿Una provocación? ¿O el espejo de todo lo que la sociedad teme mirar de frente? Tal vez el verdadero miedo no sea a Satanás, sino a quienes se atreven a no arrodillarse ante nada ni nadie. Rodeado de tabúes, el satanismo es menos una adoración del mal y más un grito contra la hipocresía, la opresión y la obediencia ciega. ¿Es el satanismo una religión oscura? ¿Una secta peligrosa? ¿O simplemente una moda contracultural? Y les presento a cada uno de nuestros panelistas que estarán esta noche aquí con nosotros en Cara a Cara. Osvaldo Torres, del podcast Invitado a lo Desconocido, gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Amigo, gracias por la invitación, gracias a ustedes que nos están viendo esta noche madrugada, a este gran panel por estar aquí. Pues gracias. ¿Es una moda? No es una moda, yo planteo que el satanismo ya es algo que está impregnado, ya está en la propia teología de la iglesia. Es bien sabido el término como iglesia ya satanista. Para mí no es una moda, sino ya es algo latente que ha existido a lo largo de los siglos. Perfecto, más adelante iremos desarrollando ese punto. Muchas gracias. María Elena Guzmán, psicóloga por la UAM. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Agradezco la invitación a este programa tan interesante y voy a dar el punto de vista de la psicología en relación al tema. Claro. ¿Pudiéramos considerar que se trata de una moda? Pienso que es algo ya inmerso en la cultura de hace tiempo y actual, pues con los medios de comunicación que se ha dispersado mucho más rápido.
Claro, muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Antoniel Ramírez, de Mortus Satánica Unión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por ustedes por su invitación. Yo soy Antoniel Ramírez, en efecto. Practico el satanismo tradicional, el cual se conoce más como satanismo teísta. Y bueno, el satanismo actualmente fue parte de una moda, pero también esta práctica ya existía años atrás. ¿Sería una religión para ti? Algo muy similar a una religión, una práctica espiritual. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Padre Alejandro Vargas, muchas gracias por estar aquí, padre. Muchas gracias, Johanan, por la invitación para poder compartir este tema tan interesante. Al final, el ángel caído, ¿verdad?, que no tiene poder si Dios no se lo da. Claro. Dios es quien va decidiendo los momentos, Dios es quien le ha dado el poder en esta tierra, ¿verdad? Y sin Dios no puede hacer nada. Claro, Si sería... Dios no se lo permite, no puede hacer nada. Y me parece que sí es una moda desde antes y actualmente en esta parte de la juventud rebelde, ¿no? O sea, soy el joven rebelde que quiere hacer mal, que estoy del lado oscuro, ¿no? Y entonces como soy del lado oscuro, entonces soy muy malo, ¿no? Y delante de eso me presento con la gente y eso lo aprovechan precisamente para poder irlos jalando, ¿no? Con un gran desconocimiento que tienen muchos de los jóvenes hacia estas sectas. Perfecto, muchas gracias por estar aquí esta noche. También nos acompaña Martín Óscar Pelcastre, Obispo Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Le agradezco mucho la invitación, creador del Angelito Negro. Exactamente. Servidor. Gracias. ¿Es una religión? No es una religión, se nace y se va programando para que siga adelante con el Angelito Negro. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Chuy Campos, historiador y cronista. Chuy. Sí, querido Johanan, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este programa y a ver qué pasa. Muy bien. ¿Y vienes muy ad hoc con tu chamarra? Sí, vengo con la cúpula de Notre Dame, por no vaya a ser el diablo. Dice. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Bueno, pues han escuchado ustedes, ya les he presentado a cada uno de nuestros panelistas y le agradezco a usted que nos mira en estos momentos, también que esté aquí en contacto, en línea con nosotros a través del 3.3 de Maussan Televisión y desde luego a través del chat de www.youtube.com/Maussan Televisión. Ahí nos pueden dejar sus cuestionamientos, sus opiniones sobre este tema que estaremos abordando hoy aquí en Cara a Cara, la noche del debate. Ahí lo está mirando usted a través de la pantalla, así que póngase en contacto, síganos si todavía no lo hace. Muy bien, quiero iniciar con esta pregunta. ¿Qué es el satanismo? ¿Cómo debemos de entender esa parte del satanismo? No hay un concepto como debemos, porque no debemos ordenar qué hacer, sino comprendemos que el satanismo es una práctica la cual se puede entender como cada uno lo puede tener a su modo de entendimiento, según sea la rama o tradición que éste practica. Hemos escuchado hablar del satanismo labellano, que fue y es actualmente el más influyente. Es un satanismo que es más ateísta, pero también están otras corrientes filosóficas que tienen unas perspectivas muy diferentes de la humanidad y del mundo entero. Muy bien, podemos entender quizá que siempre se ha dicho, cuando hablamos o escuchamos hablar a alguien de satanismo, que hay rituales con seres humanos, que hay sacrificios humanos. ¿Esto es cierto? Pero ese ya es un mito, esto sale ya de la Inquisición, de la católica, para avanzar, meterle miedo a la gente y definitivamente destabilizar lo que está pasando ahorita. Podemos llamar ahorita sacrificios. ¿En qué forma se podrían hacer? En la forma que ajusta el satanismo, porque matas, deshaces, y ofreces, efectivamente es un mito. Eso es una raíz ya católica. Yo soy católico, soy creyente, y definitivamente para mí eso es una cultura que se respeta de nuestra antigüedad, pero para mí, claro, definitivamente no es satanismo, es la palabra que se le pone en la católica para meter y temor definitivamente a la gente. Ok, padre, ya nos han dicho que la Iglesia Católica tuvo mucho que ver con esa idea errónea del satanismo. Es que precisamente hay que ver los orígenes, ¿no? Porque donde se viene el término satán es a partir de las religiones abrahámicas, que son
todo lo que desciende, ¿verdad?, de Abraham, que viene desde el Antiguo Testamento, y a través de el término árabe, que es Satán, es donde viene esta parte de Satán, que es el enemigo, es aquel con el que no está, el que sigue el mal camino, ¿no? Esas son las definiciones de dónde vienen. Entonces no es que la iglesia lo diga, sino es la definición de dónde vienen, de este ángel caído que precisamente Dios, ¿verdad?, pone su mano sobre él y lo tira, pues. Y es bien sabido, o sea, en 1000 cuestiones podemos entrar a las redes sociales y hay 1000 testimonios de gente que ha salido de sectas satánicas en donde se hacen sacrificios de animales, en donde se hacen sacrificios humanos y en donde constantemente en la Iglesia Católica, por precisamente esta separación que no pueden tener de Dios, sino que tienen que seguir en esta parte en donde Dios le da el poder para poder hacer las cosas o le da precisamente la libertad de poder hacer las cosas, ¿verdad? En las iglesias encontramos 1001 cosas de animales sacrificados y brujerías que se hacen en estas sectas satánicas. Muy o sea, bien, eso no es un mito, eso es una realidad que estamos viviendo y cualquiera lo puede ver, testimonios en las redes sociales, hay muchísimos de gente que ha salido porque ha vivido estos sacrificios. Muy bien, Osvaldo, dentro de esas realidades vemos que ahora ya no se oculta al demonio, ahora ya hay altares en la calle, desde luego están los templos dedicados a rendir culto a este personaje. ¿Es parte ya de la realidad entonces de la sociedad mexicana? Es una parte de la realidad, no solamente de la sociedad mexicana, sino ya del mundo. Me sorprende lo que dice el padre Alejandro, ¿no? De que encuentran animales y todo esto en los templos y que lo atribuyen al satanismo o a la brujería. Hay que entender el concepto de que brujería y satanismo es completamente diferente. Hoy vamos a abordar el tema del satanismo. Si me equivoqué de programa, perdónenme, pero a mí me invitaron al tema del satanismo, la brujería lo dejamos de lado, ¿no? El tema del satanismo o el tema de los demonios ya abarca completamente no solamente México, sino toda la República Mexicana. ¿Por qué? Porque la iglesia ha dejado de hacer cosas. Hay que decirlo y no pasa nada. La iglesia siempre va a decir, es que ellos sacrifican animales o hacen cosas que la iglesia va en contra. Pero cuando viene un asunto que la iglesia está sacrificando un silencio hacia los demás, eso sí lo aplaudimos, ¿no? El sacrificio hay que entenderlo que no solamente es humano o animal, sino va a implicar algo más. El término Satán, ya como lo decía el padre, viene viene ya directamente desde las culturas griegas, ya directamente el término de Satanás, ¿no? Con alguien llamado Ares, ¿no? Me sorprende que digan que la iglesia no ha sido la encargada de etiquetar el satanismo o a los demonios como algo malo. Ella a lo largo de la historia lo ha encargado de decir, esto es del diablo, esto no es del diablo, siempre y cuando a unas conveniencias. Claro, me llama la atención que ahora, el 2025, usted que nos mira en diversas partes de la República Mexicana a través del 3.3 Maussan Televisión, buena televisión, nos damos cuenta que esos altares, ese culto, es muy parecido a lo que sucedió allá en la primera década del año 2000, cuando también salió a la calle de manera pública para su veneración, para su culto, la Santa Muerte. ¿Estaremos ante algo parecido? No lo sé, cada uno de nuestros panelistas más adelante nos estará dando mayor información referente a este tema. Bienvenidos sean todos ustedes, se apenas está conectando a cara la noche del debate. Vamos a un corte, regresamos, recuerde, ahí están las vías de comunicación, tenemos el chat a través de YouTube para que nos deje sus comentarios y así sus preguntas. Vamos a un corte. Esto es Cara a Cara, la noche del debate. Regresamos. No se me vayan. Canal 3.3 Maussan Televisión. Hemos entendido hasta este momento que por lo regular siempre se le echa la culpa, porque alguien debe tener la culpa de las cosas. En este caso nos han mencionado que la Iglesia Católica de cierta manera tuvo esa iniciativa
por decir que todo era malo dentro del satanismo. Vamos a conocer aquí en Cara a Cara, desde luego, esas posturas, ese conocimiento para que nos quede muy claro en qué consiste esto y si es así como nos lo presentan por lo regular en las películas que nos llegan de otros países. Así que los acompaño, les pido que nos acompañen para que estén aquí con nosotros y en conjunto ir descifrando este tema. Psicóloga, dentro del área de trabajo de usted, ¿cómo ven, cómo clasifican a las personas que están, no solamente dentro del satanismo, sino en general de algún nuevo movimiento, de alguna nueva religión? Sí. Dicen que no hay que regresar con una pregunta, pero ahorita en lo que es el trayecto de lo que habían estado comentando, me queda primero la duda, ¿por qué surge el satanismo? ¿Por qué surgió el satanismo? ¿Por qué el culto al satanismo? Para surge el satanismo de la misma forma que entra en la católica cuando invocan, efectivamente sacrifican, y efectivamente sale la Inquisición. De ahí empieza el satanismo. Pero de la raíz directamente de la católica. Usted decía y decían que efectivamente en el satanismo sacrificamos huesos y animales. ¿Qué se le llamaría? Perdón, ¿qué se le llamaría? ¿Qué se le llamaría? A ver, vamos a ¿Qué se le llamaría? primero. Definitivamente Sí. los padres que violan y ofrecen a los niños dentro de la iglesia. ¿A quién se lo ofrecen? ¿Al santo, al diablo? Eso no se ofrece, es Sí una se parte ofrece, que nos no está dando solamente... porque es padre. Eso Y es el nivel no se ofrece efectivamente porque es una que está cuestión que dentro, pasa efectivamente, tanto en de la iglesia satanismo. católica como en las escuelas, No, como en hablamos cualquier, como de en cualquier religión. lugar. O sea, Hablamos en de cualquier religión, nos lugar estamos pasa saliendo eso. del A ver, punto de más uno por uno, importante. por favor. Permíteme, padre, nos estamos entonces, saliendo del la otra punto parte de las escuelas No, con la es que religión por eso, o efectivamente de con las uno por uno, iglesias. porque si no, no Las entendemos iglesias nada. efectivamente violan a los niños. exclusiva en Entonces la vamos a darnos Martín. cuenta con respeto, Martín, a padre, ver. que efectivamente, Ok. si yo hablo de las escuelas, podemos hablar que dentro de las escuelas también hay brujería o no hay brujería de los padres que conviven en otras religiones. A ver, Vamos padre, a ahora meter sí. a las escuelas, vamos a meterlas. Si vamos a meter a los hospitales, vamos a meterlos. Por eso, pero Entonces, es aquí que ese estamos evento que tú metiéndonos estás en iglesias, diciendo no es estamos un bien. evento que se haga en un se hace. sacrificio. Que eso es para mí, son personas, el padre bueno, para que ti, viola a un niño, es que mira, es donde ese es entra el un problema, sacrificio. y Vamos por a eso el escuchar al satanismo padre. no es una Con todo religión, respeto, ese es con el todo problema, respeto. y por eso el satanismo no es una religión. ¿Cómo te satanismo atreves a no es decir que el religión. satanismo es una religión? Satanismo Porque ya tiene sus nació. propios dogmas. A ver, uno por uno, por El satanismo favor. tiene el propio dogma. Pero dice Tiene sus el término propias religión es escrituras. religare y va precisamente qué ligado bueno. hacia la divinidad. Y para, Y va fíjate, ligado hacia la para divinidad. ti tu Y la divinidad divinidad es Dios. Para Y ti, exactamente, para ti. y el satanismo no existe desde no, la no. Iglesia Católica, No, no hay está que sesgar, en las no, Escrituras este es un sesgo. desde el Génesis, Para el ti es un inicio sesgo, de la porque Para creación. ti es Dios, para ti. Para ellos dos, su Dios es Satanás. No porque para ti no sea Dios Satanás, quiere Porque decir ¿de dónde que nace el no diablo sea con Dios? algo que no es una religión. Ellos tienen sus propios dogmas, que ellos no los hubieran obtenido, o la religión satánica no lo hubiera obtenido, si no fuera por la religión católica. No digamos que no tiene vestigios en la religión católica. No, yo no estoy diciendo que no, No, tiene lo acabas de vestigios. decir, lo Estoy acabas de diciendo decir. que viene desde el principio de la Desde creación de siglos Dios, atrás. en donde está el Génesis y donde precisamente, como el gran maestro mentiroso que es, ¿no? Desde entonces Pero se para engaña ti a es Eva. mentiroso. Espérame, pero desde ese principio del mundo, que todavía no podemos hablar ahí como de una religión que había, porque viene hasta después, desde ahí existe. No estoy diciendo que no existe Pero dentro. para ti es- Ahora, para ti es precisamente mentiroso. el término religión es lo que se liga, la relación que hay con la divinidad. Y con la divinidad que es Dios, y que precisamente a través de los relatos que hay en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, a través de esos relatos es donde se dice, es este ángel que se revela delante de Dios y Dios lo expulsa y lo hace caer en la tierra donde le da el Pero poder. para ti no es divino, para ti. Tú, No, sacerdote, es divino porque es creación de Dios y es un ángel. entonces ya estás en una controversia. No estoy en una ¿Es controversia. o no es una religión? No, Claro. no es religión. Yo estoy diciendo, estoy No es aclarando religión, para que usted, no es padre, no es religión. religión. A ver, Ok, Es una Antoniel, secta Antoniel, porque se ha salido ¿qué le dentro de los contestarías al dogmas? padre de esto que El está satanismo diciendo? definitivamente no es una secta. Entendamos lo que no es una secta, tampoco es un culto, es una práctica que puede llevarse a un camino espiritual, a una vía espiritual. Tampoco se considera religión porque afortunadamente nosotros no estamos atados bajo un Dios
ni bajo una un Biblia. santo. Pero está diciendo que es un Dios, que para ustedes es un Dios y que no, tiene no, todo el diablo no es un eso. Dios. Estoy diciendo Eso lo que acabas para de decir ti, tú. para ti es una No. divinidad Tú un dijiste, Dios. y para ellos Para es ellos, Dios. su Tú dijiste, divinidad, entonces señor. se No, contradice señor. con lo que No, está señor. diciendo No, él, por señor. supuesto. Vámonos que al sí. mar. ¿Cómo sería Vámonos entonces, al Osvaldo? Por mar. supuesto que te acabas de Para la contradecir. Te acaba de iglesia, contradecir. da uno por uno, por favor. para la iglesia, que yo le he venido diciendo desde mi podcast, Invitado a lo Desconocido, que la iglesia es una hipócrita, justo por esto que está diciendo el padre. Ejemplo. No te estoy diciendo a ti hipócrita, te quiero, pero por esto Te quiero, mismo, te hablo así. por esto mismo que él Ok. está diciendo que para él no es un Dios o una divinidad. Él mismo acaba de decir, religión es algo que va Pero ligado. te estás saliendo porque te Escucha, contradijo aprende a él. escuchar, aprende a escuchar. Te estás deja que saliendo los de lo demás que quieres hablen. defender porque Aprende te a escuchar. contradijo él. ¿Me vas a dejar terminar o no A ver, terminamos? vamos a escuchar a Osvaldo. Pero bueno, contesta, bueno. o sea, Si el Adelante. programa te es del padre diciendo. Alejandro, nos vamos todos, ¿eh? Si mucho el gusto, programa no te es preocupes. todos. No, nadie se va. abordamos nadie se Aquí va. hay un todos. Vamos punto a muy continuar. importante, padre. Él está diciendo que religión es algo que va ligado con algo divino. Si para él no es una divinidad, porque Es una así, luz divina el así diablo. lo han inculcado, así creció en el seminario, así está creciendo en su sacerdocio, para ellos sí es una divinidad. Sí, es una Ok. divinidad. Para No ellos sería es un Dios. una Un divinidad. Dios no es. Dios Una solamente deidad. hay Dije un. Dios. Una Mire, deidad. Una divinidad. yo soy católico. Completamente. Yo soy católico. Un católico, sí. Yo soy católico. Usted tiene esta parte que es conocida, el angelito negro. Creación de ¿Qué- tu servidor. qué es Yo eso? soy católico, vengo Sí. de la cuna de guadalupana, respeto. Me han enseñado que efectivamente que hay un solo Dios, pero separado en dos. Ahorita puedes amar a Dios si estás amando al diablo o el diablo estás amando a Dios. Es un equilibrio. Porque se está A ver, manejando sí, esto. yo regreso A ver, sí, la de favor. pregunta porque me Porque quedé mire así. lo que pasó con su Sí, pregunta. con mi pregunta. Está fácil. Entonces, Adelante, adelante. Yo entiendo ahora, y ya me están contestando con lo que están diciendo, lo que yo decía, ¿qué busca el satanismo? Nada. Dicen, pues entiendo Nada. que Busca algo busca, tranquilidad, pero aparte poder que dentro de uno tiene mismo y un espiritual. Dios, que sí No es se busca teísta. otra cosa. Es teísta el satanismo porque si tiene No un es Dios. teísta. Porque No, tú es- mismo dijiste que era... Tiene que dos ¿qué partes. buscan? A Hay ver, que, hay a que ver, comprender que el satanismo tiene ramas. Ajá. No Como podemos la católica. definir Mormones y todas las religiones que siguen. que el Mormones son satanismo es católicos. únicamente un camino. No, están bajo la rama sino que católica. el satanismo No, tiene distintos caminos. ¿De dónde están Y todas las dos religiones? de Bueno, estos vamos a escuchar a caminos, Antoniel, de favor. dos de estos caminos que son muy populares y que han estado vigentes es el camino teísta y el no teísta. Entonces, voy a poner mi ejemplo porque soy el que estoy hablando. Yo sí soy teísta, pero hay satanistas que no son teístas, El ser son teísta, ateístas. ¿qué significa o qué El implica? ser teísta es una... el teísmo viene de la palabra de creer en una divinidad, una Un Dios. deidad. En No, Dios. no, no, no. No podemos decir que una divinidad es un equivalente a Dios, porque el Dios que tú conoces, me imagino, es el Dios judeocristiano, ¿cierto? Pero pues lamentablemente no, hay muchos más dioses. Hay dioses sumerios, hay dioses egipcios, hay dioses que incluso estuvieron muchísimo antes del Islam, como por ejemplo los asirios, los sumerios, etcétera. Entonces, el término Dios es similar, pero no igual a una Más deidad. amplio, divinidad. Digámoslo como deidad. Ok, muy bien. Chuy, Yo creo que desde la antropología. es que sí, están buscando la cuadratura del círculo, ¿no? Lo que están haciendo ahorita es no poner orden. Primero hablaban de un cierto satanismo primitivo que no existe como secta históricamente. No, Es hasta finales del siglo XIX cuando Antoine Lavey, después de que se separa de la Golden Dawn y después de que se hace el culto Wicca, ahí es cuando comienza Corrección. una verdadera revolución. Estoy hablando de la historia, ¿eh? O sea, ya después me pueden hablar desde su dogma. Ah, y entre paréntesis, para mí la Biblia es un compilado de tradiciones orales, no es una cosa sagrada, ¿eh? Desde ahí me voy a manejar. exactamente es eso. Entonces, cuando Lavey llega, sí que hace una revolución, porque es una persona que incluso llega a tal extremo de incluir el veganismo y el respeto a los animales, cosa que nunca había pasado, ¿no? Está la otra vertiente muy fuerte, que es la Wicca, y forma parte de los movimientos esotéricos de finales del siglo XX. Eso es lo que usted está preguntando, ¿sí? Lo que le está diciendo el camarada es, sí hay una especie de entidad divina, ¿no? Para no enmarcarla.
que también tiene que ver con los movimientos del siglo XIX. Muchas personas piensan que esta entidad divina es Baphomet, una deidad que hace Eliphas Levi a finales del siglo XIX, pero que no tiene que ver. Hay gente que sí le pone cara, hay gente que no le pone cara, pero si nos manejamos de que la Biblia es la verdad y todo lo que está en la, pues esto va a parecer sermón de iglesia. Lo que estamos buscando es hablar sobre entender todo lo que implica fenómeno esto. del satanismo. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Tengo que hacer un corte. Gracias a todos ustedes que están en el 3.3 conectados. Gracias, les agradezco mucho, al igual que usted que nos mira a través de YouTube. Esto es Cara a Cara, la noche del debate. Regresamos. Maussan Televisión. Buena televisión. Es muy interesante todo lo que cada uno de nuestros panelistas nos están compartiendo esta noche aquí en Cara a Cara, pero desde luego lo más importante es lo que usted también tenga que decirnos sobre este tema. Así que los invito a todos ustedes para que a través del chat, a través de YouTube, desde luego nos dejen su cuestionamiento y también nos dejen ahí sus opiniones sobre este tema que estamos abordando, que es el satanismo. Así que bienvenidos sean ustedes. Si apenas está sintonizando Cara a Cara la noche del debate, bienvenidos, y hoy estamos abordando el tema de satanismo. Muy bien, Martín, ¿qué se busca dentro del satanismo? No, ¿qué es lo que buscan dentro del satanismo si ya ¿Qué está se busca? escrito? Claro. Ya está escrito. Lo que está preguntando con respecto Sí. a todo, eso ya está escrito, está en revistas, está en libros y todo. Pero díganos, ¿qué se busca? ¿Qué busca definitivamente. principalmente la gente cuando Pero acude la gente contigo? busca tranquilidad, paz y definitivamente seguir adelante con su vida. Ya que Eso no lo busca la encuentran, gente en todos ya que lados. efectivamente no lo encuentran en la iglesia y se lo encontraron van y se quejan. Por eso es de que... O sea, llegan con usted a buscar. Es lo mismo que al todos Padre, lados va, buscan se a la confiesa gente. con Él como nosotros también, y también es un ramo efectivamente que se maneja. Satanismo es algo muy importante, que no sé si el Padre sepa qué significado tiene satanismo. Ok, muy bien. Yo lo preguntaba precisamente para relacionarlo con la psicología, porque la No se puede. psicología, el estudio de la mente, busca principalmente el bienestar y lo Claro. trata a través de método científico, el análisis, la observación. Entonces hay diferentes corrientes que te van hablando de cuál es el bienestar, el psicoanálisis. Bueno, la eso es de conductual. brujería, eso es energía negativa dentro del cuerpo, no es satanismo. No, me estoy Eso sí, refiriendo dentro a la efectivamente de lo que psicología. usted pregunta. Exactamente. Ok. Por eso, lo que Por está eso sí preguntando, busca- eso es una energía negativa que tiene el ser humano, que no es ¿Qué? satanismo. Que Es la una energía negativa. Puede ser un trabajo negro de brujería y todo, no estamos saliendo del punto. Para mí, no sé para usted. Ok. O sea, Adelante. una No sé para esquizofrenia es un Sí. trabajo negro. Es energía negativa que tiene el ser humano por un trauma psicológico que cada uno tiene. O usted lo una sabe. psicosis también puede ser, Exactamente una lo neurosis. mismo. Ahorita Yo- puede tener un susto y con eso es de que efectivamente se empieza a poner mal la persona. Eso es lo que yo Es quería una que me energía dijera, para efectivamente que el cuerpo entenderlo en la psicología. efectivamente se desarrolla, que siempre lo confunden con brujería, pero efectivamente es No, energía brujería negativa. no, yo estoy hablando de la Bueno, psicología. es lo Y ahora, mismo que desde entra la la psicología, psicología, entonces, dentro lo mismo la ¿cómo brujería. quedaría? Vamos a Es lo escuchar a mismo, la psicología es lo psicóloga, de mismo. favor. Desde la psicología hay diferentes corrientes que tratan de explicar los problemas o los trastornos mentales y le van poniendo denominaciones y le van poniendo manuales y estadísticas de ello, pero todo es a través de puntos de vista científicos, el método de la observación, del análisis y van describiendo. Eso es la psicología, por eso mi interés en pedir qué busca Es la una energía demonología o el efectivamente satanismo. desarrolla ¿no? de uno mismo a explotar Entonces, el cerebro. eso Ok. es para Pero es poder una enfermedad, la enfermedad se da en la forma que llegue con un psicólogo. No todos los psicólogos son iguales. Un psicólogo va y le dice una cosa a otra y te enredan y después le dice que está mal de esto y esto. Muy bien, Le Antonio. sacan de una cosa, le sacan de otra. Dentro de esto, ¿tú cómo lo ves? Nos dices que son como diversas variantes dentro del satanismo. Ajá. Lo que tú practicas, Sí. ¿qué es lo que busca? O quienes se acercan contigo, ¿qué es lo que buscan? Pues bueno, antes de eso voy a diferir muchísimo en todo, porque no, la psicología es la psicología, la brujería es la brujería y el satanismo es el satanismo. No tiene que Para nada. mezclarse Ok. estos puntos, ¿ok? Y lo que la gente busca a través del satanismo teísta o tradicional
es la evolución. La evolución es la clave, pero la evolución personal. Y la evolución podemos hablarlo desde el mejoramiento humano, el mejoramiento en la perspectiva económica, filosófica, no sé, hay gente que busca crecer como todos, Claro. pero esto va a ser, depende de lo que quieren y buscan. Muy bien, padre. Desde su punto de vista, el buscar entonces ya no ir a una iglesia, no pedirle a una virgen, a un santo, sino ahora sería al demonio. Pues es que es precisamente eso, ¿no? O sea, es sabido, y si no lo saben, ¿no? El diablo, Satanás, es el padre de la mentira, el padre del engaño, y que precisamente pasan estas cosas. Ya me estoy divirtiendo mucho porque ahorita que la psicología es igual que la brujería, que entonces soy católico y también satanista, ¿no? Y es precisamente esta mezcla que revolvemos y que no tenemos claro el camino que va siguiendo, y que precisamente en esta parte es lo que el diablo quiere, ¿no? La mentira, y a través de la mentira poder seducir, y a través de la mentira poder, ¿verdad?, ir conquistando a gente en esta parte, ¿no? Como dicen, aquí vas a tener bienestar, ¿no? Claro. Aquí vas a tener dinero. Y ese es parte del engaño que va teniendo. ¿Por qué sería un engaño si ellos dicen y que la sí se gente puede? va caminando? Es un engaño porque desde el principio, decía hace rato aquí el antropólogo, ¿no? La Biblia es una tradición oral. Por supuesto, empieza de esa manera, empieza con la parte de la tradición oral, por eso están diferentes cuestiones con lo de los evangelios. Pero bueno, y en esa tradición oral precisamente se dice, el primero que se representa al enemigo, al diablo, a Satanás, es la serpiente. El primer engaño es decirle, tú vas a ser como Dios si comes de ese fruto, ¿verdad? Porque por eso Dios no quiere que comas de ese fruto, porque vas a ser como Él. ¿Y qué dice la mujer? Pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Y acá precisamente también, ¿qué es lo que están diciendo? Pues, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no vamos a buscar bienestar? ¿Por qué no vamos a buscar esto? Y decía bien la psicóloga, ¿no? La psicología va buscando dentro de la conducta del hombre el bienestar. Y este bienestar tanto mental como un bienestar espiritual que vamos buscando, y que precisamente en la vida, como decía también hace rato, ¿no? En la vida todo mundo quiere paz, todo mundo quiere amor, todo mundo quiere prosperidad. O sea, no es algo propio nada más de que ellos estén o que se busque ahí. Eso lo busca todo mundo, tenga religión, no tenga religión. Todo el mundo quiere buscar paz, quiere buscar amor, quiere buscar progresar, quiere buscar economía. Claro. ¿No? Entonces no es algo propio de, pero sí es constantemente esta parte del engaño que se va haciendo, ¿no? Y que viene desde el principio hasta el momento en el que se revela delante de Dios. Ok, Antoniel. Usted es católico, ¿cierto? Su pueblo antes del catolicismo fue hebreo, ¿cierto? Y en la Torá habla de Nahashagatamoni. Nahashagatamoni, usted debe de saber que es la serpiente antigua, la serpiente del conocimiento, ¿cierto? Y los hebreos tienen una cosmovisión totalmente diferente con la serpiente y la supuesta seducción entre Eva. Entonces ahí es un poquito contradictorio entre sus mismos pueblos, ¿no? Pues no es contradictorio entre los mismos pueblos, sino también es la evolución. La Torá, que son los 5 libros que tiene la Biblia al inicio, digo, no estamos basándonos en otra cosa, es lo mismo, son los 5 libros que tiene al inicio el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué se contradice con Nahashagatamoni y Lucifer? Entonces son precisamente el caminar y también lo que se va evolucionando y las diferencias que va viendo. Digo, se va evolucionando ¿en qué? En que precisamente cuando viene Cristo y vence a la muerte y ha resucitado, ¿no? Eso va detonando algo totalmente distinto a lo que ellos se quedan, en donde no viene en esta parte, ¿no?, de creer en el Hijo de Dios. ¿Puedo hacerle una pregunta? Adelante. ¿Usted considera que el pueblo verídico de Dios y el pueblo elegido por Dios son los hebreos, son los católicos o son los protestantes? Como Ándele. pueblo, Ándele. el pueblo ¿Para qué elegido por Dios es el pueblo de Israel. No es cierto, señor. 100%. ¿Dónde nace Jesucristo? En Palestina. 100% Es palestino, Es palestino, Cristo El es palestino. pueblo escogido por Dios No, es el pueblo Israel, escogido por nadie. Ok, bueno, pero vamos a regresar a nuestro tema, es satanismo Es que hoy. esto es importante, ¿por porque qué? el padre dice, Sí. el padre Alejandro dice, bueno, el pueblo escogido por Dios es y no podemos mezclar catolicismo con brujería. Padre, usted sabe que hay Yo no dije no podemos buscar No, lo acabas de decir.
Muchos Quien está diciendo que es lo mismo muchos son sacerdotes ustedes. recurren a la brujería. Si no se lo sabe, se lo estoy diciendo ahorita. ¿Ok? Pero quien está diciendo que es lo mismo hay son que ustedes. entender, Yo no dije que era lo mismo. Hay que entender que el satanismo puro que nace, ¿no? Es un satanismo de espiritualidad, ¿no? Es decir, un progreso para un bien. La iglesia, al pasar la historia, ¿no? Y aunque Chuy no quiera un libro referente de la Sagrada Escritura, ¿no? Como No digo decimos que los no, digo que es cristianos, una... ¿no? O sea, es el libro más importante en cuanto a una historia. La iglesia, al pasar toda la historia, entendida primero como cristianos, después como la iglesia apostólica, por la sucesión de los apóstoles, y hoy entendida como la conocemos como catolicidad, a lo largo de la historia ha transformado el satanismo y ha transformado sobre todo a Satanás como un ser oscuro. Yo voy muy de acuerdo que podrá ser un maestro del engaño, pero también hay que decirlo, el satanismo no nace en ese sentido, nace porque busca un bien para los demás. Una regla suprema del satanismo es preocúpate y ayúdate a los demás. Es decir, si no le hagas daño a los demás si no lo merece, cosa que nosotros como cristianos hemos hecho todo lo contrario, ¿no? Entonces, esto que busca tal vez la iglesia de condenar, ¿por qué no empezamos a condenarlo desde adentro, ¿no? Aquí sí podría aplicar el dicho, luz de la calle, oscuridad de tu casa. Cada quien habla desde sus resentimientos. Vamos a dejarlo aquí, vamos a poner una pausa a esto, regresamos con este mismo punto de Osvaldo y el padre. Esto es Cara a Cara, la noche del debate, no le cambie, no se vaya, quédese porque esto se está poniendo más intenso y desde luego que todavía nos falta mucho por comentar acerca del satanismo. Cara a Cara, la noche del debate. Canal 3.3 Maussan Televisión. Estamos en Cara a Cara, la noche del debate. Muchas gracias a todos ustedes por continuar aquí con nosotros. Y a mí me queda esta duda, y creo que también la gente que nos mira en diversas partes de la República Mexicana deben de estarse cuestionando. ¿Por qué ahora se busca más al demonio, al diablo, para que se dé esa tranquilidad? ¿Por qué? ¿Será porque ya no cumple los estándares quizá los santos, las vírgenes y Diosito con la sociedad actual? ¿O qué pasa, padre? ¿Cómo lo miran ustedes? No, yo creo que más bien es esta parte, como vuelvo a insistir, a través del engaño, de la mentira, ¿no? La gente lo que hoy actualmente busca es la prontitud de las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos todo a la mano, ¿no? La información la tenemos tan fácil como en el celular, en 2 clics, ¿verdad? Para tener todo. Y lo mismo, si yo no tengo nada, si no me esfuerzo, si no trabajo, si no tengo una disciplina, y de repente acá me ofrecen, ¿verdad? Que voy a estar bien, que el bienestar esto, y que va a ser algo más inmediato, pues obviamente me voy a lo fácil, ¿no? Es parte de lo que la sociedad, esta parte líquida que está viviendo la sociedad, ¿no? Que queremos todo a la mano, es lo que hace que precisamente... Que sea más rápido todo y que busque la gente Sí, eso. y que la gente lo vaya buscando desde la ignorancia. Ok, ¿no? Aquí acaba de mencionar algo el padre muy importante. ¿Es ignorante la gente que va con Pero usted? para mí no es ignorante, es una persona que ha buscado en la iglesia, la han pateado, la han sacado y busca un refugio. Efectivamente busca el refugio donde está el gran señor Lucifer. Cuando llegan con usted, ¿qué sucede? ¿Usted lo recibe? ¿Cómo Mira, es yo el no lo proceso? ¿Qué recibo, pasa? ellos entran a su Sí. iglesia, se hincan y le piden. Yo no soy intermediario. O sea, es muy parecido a lo que sucede en una iglesia. Es lo mismo. ¿Para qué le digo que yo los recibo? Todo eso es mentira. Ok. Ellos Llega la buscan gente... a sus santos, se hincan, le piden. Si el santo le hace milagro, qué bueno, y si no, también. Y si ha visto que puede ver la catedral más grande del país. El Palacio Negro, que son miles de gente las que van y visitan a Angelito Negro y todo. Es un palacio muy grande, ¿Qué no le sé si piden? lo conozcan. ¿Qué le piden? Protección, dinero y salud y trabajo. Lo principal. Y si viera cuánta gente entra más que una iglesia en Pachuca Hidalgo. ¿Cuánto tiempo quizá, si es que pudiéramos hablar de tiempo, a partir de que la persona le pregunta algo o pide algo o agradece algo, ¿en cuánto tiempo se ven los Eso resultados? no te lo podría decir, eso la gente se lo podría decir. ¿Usted le pide? Que esté yo bien, que saque adelante a mi familia. Y aquí estoy. Y sí le da resultado.
estoy presente. ¿Qué le cuenta a la gente que va ahí donde usted está? Bueno, mira, si yo te diría los milagros, si tú pedirías, sería mentirte, decirte lo que me cuenta la gente, eso se respeta. Sería mentirte en decirte que se volvió millonario una persona, el otro, eso ya... ¿Pero sí sucede eso o no? Eso sería ya los comentarios que diera la gente en su canal. ¿Qué le dice la gente entonces? Pues que le agradecen mucho al Angelito Negro, que se sienten bien en la catedral y siguen adelante, llega uno y después otro y otro y otro. Ahí se demuestra la fuerza del Angelito Negro que está en todo el país, está en varios países. Y que veo que está en todos lados ahora. Yo le preguntaría, capaz, con todo respeto, si el Angelito Negro no hiciera milagros, si estuviera en otros países, estuviera con una fuerza muy grande en la República Mexicana, cualquiera lo adorara. Padre. Lo vuelvo a insistir, o sea, vuelvo a Es un insistir lo que engaño, dije porque el hace Angelito rato. cumple. Y la gente va. Si usted yo le vuelvo a ofrezco ahorita insistir. trabajo y el señor tiene que hincarse a la iglesia para que le den trabajo, ¿usted qué decide? Claro. ¿Qué le Vuelvo contestaría, a padre? insistir lo de que dije Está el desde poder del principio. Angelito Negro, puede haber la gente, ¿Quién puede es? decir todo. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es? Mire, que aquí, padre, Dios Satanás le ha dado es uno el mismo. poder. Dios le ha Satanás dado el es uno poder. mismo, padre. No, Dios Aquí le ha no hay dado el religión poder ni nada, porque para este es bueno, afuera compartir estamos y para gobernar la tierra. Desde Gobernó ahí siempre está la Dios y parte. el diablo en la tierra Desde ahí desde está la antes parte. que existiera y Desde todo, ahí, ha gobernado el diablo. desde que y- Dios A ver, de le a da uno la por uno, si no, no oportunidad. nos entendemos. Entonces viene, y por eso viene precisamente esta parte de los engaños y en donde hay también así, digo, tú dices que dirías mentiras, ¿verdad? O algo así si das testimonio. Yo sí Yo te no voy a puedo dar dar un testimonio, testimonio porque sería- ¿verdad? De los santos que tiene la iglesia. ¿Usted daría como un testimonio el Papa de León, algún como el católico? Papa León, el mismo, el mío mismo. Pues yo le Y estoy de los dando que el te voy mismo a hablar mío. ahorita. Entonces, bueno, no estás hablando más que Del mío diciendo que mismo, está sí. bien, pero ya pasó tu turno. Así que entonces, a ver, está padre, el vamos. Papa León XIII, ¿verdad? Está bien, que padre, la disculpe. visión que tiene, el Disculpe. Papa León XIII, que Ya la pasó visión mi que tiempo. tiene es, el demonio le pide permiso a Dios para seguir tentando a la gente en la ¿Usted le tierra. pide permiso Y a Dios Dios se estar lo aquí? concede. Por supuesto que yo le pido permiso a Dios y Dios se lo concede. Está la otra parte, ¿no? Que Entonces Dios le aquí dio permiso Osvaldo al lo Angelito conoce muy Negro bien, que hiciera es San milagros. Cipriano, ¿verdad? San Cipriano que tiene una historia totalmente en la parte, digamos, oscura de brujería, de Y fue un todo lo que brujo fuera, mayor en la tierra y ¿verdad? adoraba al diablo. Está ahí él. ¿Y qué es lo Y que ahora es pasó? santo. Se enamora de Santa Justina, ¿verdad? Se enamora de ella y empieza a ver qué hechizos va a hacer para poderla enamorar, para que ella se No enamore puede de él. porque ella está Y no lo protegida, logra. ¿verdad? Y no lo logra. Ahí se y ve que no era un brujo precisamente, bueno, ¿no? y no lo logra. Y Digo yo, ¿no? precisamente, ¿qué es lo que le dice? Entonces no era un brujo, lo vas a como dice poder la lograr. El historia, mismo Satanás le como dice, dice ¿qué la es lo que le Biblia? vas a poder El brujo lograr? más fuerte ¿Qué es lo que puede vas ser a el poder? No lo vas Vamos a de poder uno por uno, lograr de uno por uno. porque ella está protegida por Dios. Y entonces viene la conversión de él para poder conquistarla y viene su conversión hacia Dios. ¿Y en qué Entonces quedó? son testimonios que precisamente Está están y que hablando no usted son de mentiras santos, y no que estamos están hablando ahí de los milagros y de la que gente. están Usted ahí pregunta y que están los ahí milagros de la puestos. gente. Ok. No, de no los contestaste santos. ningún milagro de la gente, dijiste si yo le diría serían mentiras, entonces Sí, que ellos mismos pues, lo ahí digan. está, yo Muy te bien, estoy Osvaldo. diciendo cosas reales que han pasado y que son testimonios de la iglesia. A ver, que son testimonios Ok, de la vamos a iglesia. detenernos aquí. Osvaldo, No digo dentro de que todo Ay, este un aspecto... santo es un ser humano, o sea, digo no. Hay algo Ok, a ver, importante, Osvaldo, hay algo Osvaldo. importante Adelante, sí. que al padre no se le tiene que olvidar es de que los milagros son personales. Son Exactamente. personales, padre. No, los milagros los milagros siempre obra Dios en primera persona, es decir, en No ti. lo anda diciendo. Son Estoy de personales. acuerdo. No como el Entonces, padre lo está diciendo. para mí me parece correcta la postura de Óscar en decir, yo no podría dar a conocer los milagros porque él no lo experimentó. Yo te preguntaría, ¿tú has experimentado un milagro que hizo Juan Pablo II para su canonización? No, porque eso no te pasó a ti. Entonces, estaríamos mintiendo si dijéramos, no, es que este milagro sucedió esto. No, porque no nos tocó. Entonces, desde esa postura de que un milagro es personal, creo que hay que aterrizarlo. Es para uno, porque es en primera persona. ¿Ok? Ok. Después, ¿qué pasa o por qué vemos estos altares ya públicos, ¿no? Por ejemplo, su catedral, sus iglesias, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que el discurso de la Iglesia Católica ya no se lo creen. Ya no se lo creen. Eso sería, de ahí tenemos que partir De para ahí entender tenemos esto. que desmenuzarlo, porque ya no se lo creen. Porque te está diciendo el padre, oye, no hay que buscar la avaricia. Padre, ¿y su camioneta del año qué? ¿Dónde queda? ¿Trae camioneta del año? Si No, quieres, ¿dónde para que queda? no te surja la envidia. O sea, Ahí, debemos, en esa- debemos entender y no nos debemos dejar cegar por una religión, ¿ok? Porque esto no es una guerra de religión contra religión, es
un debate donde tenemos que decirle a la gente que no hay que dejarse cegar por esto. ¿Ok? Para empezar. Entonces, que lo vivan. Exactamente, hay que vivir, todas las creencias hay que vivirlas para que uno pueda decidir dónde está y dónde no va a estar. Ok, Pero claro. para empezar a desmenuzarlo correctamente es por qué la iglesia ha perdido el número de fieles que se han ido directamente al satanismo Maltrato. o en alguna otra vertiente, ¿no? Pero vamos a enfocarnos al tema de hoy. Porque ya no les creen el discurso, porque el discurso es un discurso que han trabajado desde hace más de 2000 años y ni siquiera es un discurso cristológico, ¿no? Es un discurso paulino, es un discurso también ya papista, ¿no? Entonces, hay que preguntarle al padre, ¿qué pasa o qué estás dejando de hacer la iglesia para que esto suceda? Porque es problema de una sociedad que ha sido gobernada durante mucho tiempo por una ideología católica. Y hay que preguntarle Así a es. los demás, ¿no? Porque si nos ponemos a platicar en el padre y el otro padre, porque también es otro padre, ¿no? Pues no vamos a salir de perico perro, ¿no? O sea, y por eso llevamos 2 bloques escuchando exactamente lo mismo. Yo creo que sería interesante platicar qué es el satanismo, una persona practicante que nos cuente, Los rituales, sobre hablar todo. un poquito de historia, Claro. antropología y Pero ya te no respondí. encontrar... Pero desde la antropología, a ver. Es que ya le respondieron que es el satanismo, algo meramente puro que busca una espiritualidad. Eso es. ¿Qué, Ok. qué más Que quieres busca un que bienestar. ¿Qué Ajá, más pero quieres podemos- que te respondan? Pues, primero, si los dejas hablar, pues podríamos escuchar. un Y debate. segundo, si lo que acabas de decir subraya todas las creencias. Entonces, pues si me pongo en tu punto, pues ya todo es una creencia. No, A ver, Es absurdo. Absolutamente No todas las absurdo. creencias buscan un progreso espiritual. No todas. A ver. No todas. Ok. Entonces, ¿Cuál no? Entonces, ¿cuál? ¿Cuál no busca Exacto. progreso espiritual? Porque si no, por no. ejemplo, y no espero que la gente que sea de esta denominación no se vaya a atacar, ¿no? Alguien que no busca un progreso espiritual es acerca de la Santa Muerte. Ahí no hay un progreso Vamos a dejarla ahí, vamos a dejarla ahí, por favor. Tengo que hacer una pausa, no le cambie, no se vaya. Usted que nos mire en casa, quédense aquí en Cara a Cara, la noche del debate. Maussan Televisión. Buena televisión. ¿Qué le ha parecido hasta el momento el cara a cara de esta noche? Estamos abordando el tema de satanismo, así que los invito para que si ya tienen preguntas, algún comentario, lo dejen a través de las redes sociales de un servidor. En Instagram me encuentran como @JohananDíaz, aquí a través del chat de Maussan Televisión. Ahí lo está mirando usted en pantalla, ahí @JohananDíaz me encuentra prácticamente en todas las redes sociales para que usted me siga y esté muy al pendiente de todo lo que les doy a conocer a través de mis redes sociales. Muy bien, Chuy, ¿cómo debemos entender entonces que ahora las personas ya no solamente vayan a una iglesia, ahora busquen también otras opciones porque se aseguraría que es más rápido y como que es más milagroso el asunto? Pues mira, lo que estamos viendo es que hay una diversificación de credos. Eso, qué bueno que exista, así de simple. No solamente, entiendo la versión que le tienen a la religión católica, pues porque durante siglos ha sido el monopolio de la creencia y más en Latinoamérica. Ha sido tremendo. El monopolio de la creencia pasa por ahí. La Iglesia Católica se ha encargado de decir qué es real y qué no es real. Ahorita pues estamos en una etapa en donde ya no pasa eso. Desde los movimientos protestantes, o sea, el mismo protestantismo ya estaba destruyendo esta creencia y a finales del siglo XIX, insisto, si volteamos a la historia te vas a dar cuenta de por qué está sucediendo esto. A finales del siglo XIX se abre esta oportunidad de que distintos grupos puedan converger. El problema que yo he visto ahorita en toda esta plática es ver si el satanismo es bueno o malo. Pues qué flojera. Qué flojera. Ya depende de cada persona Porque cómo lo vea, ¿no? un satanista te va a decir, pues evidentemente a mí me funciona, así como al católico le funciona su credo. Ese es el punto. ¿En qué funciona? ¿En qué se distancian? Si ustedes se van a fijar, hay distintos tipos de creencias, de sistemas de creencias. Una de las cosas que a mí me gustaría poner en claro, e insisto, yo no le rezo a nadie, nadie. Una de las cosas que quiero poner en claro es que en algún momento se dio a entender de que el satanista es alguien embaucado o alguien iletrado.
Eso es completamente erróneo, completamente erróneo. El satanismo de LaVey ponía como una especie de mandamiento: tienes que cultivarte, tienes que leer, tienes que progresar intelectualmente. Entonces, si hablamos desde nuestras ignorancias, está canijo. Mejor entender de qué satanismo estamos hablando, porque aquí hay muchos. No confundirlo con la historia de Satán, que eso es lo que pasó en un principio. Que son dos cosas completamente diferentes. Y ya después de que entendamos qué son los satanismos, ahí sí podemos platicar con la gente que viene a contar. Claro, Osvaldo, se habla mucho de que hay una Biblia satánica. Sí, claro, fue escrita por un monje. Y la historia relata que este monje la escribió en un día. ¿En un día? En un día, porque estaba siendo esta Sagrada Escritura dictada directamente por el diablo, por así llamarlo. Entonces, claro que existe, claro que está, ¿no? Y está presente, y es uno de los preceptos que regularmente los satanistas toman mucho en cuenta. Muy bien, si fue escrita en una noche, ¿fue para qué? ¿Para demostrar que también ellos pueden? Para demostrar que también el demonio, el diablo, tiene poder, ¿no? Porque realmente hay que, entonces, haciendo el análisis de Chuy, hay que entender que el demonio tiene poder, contrario tal vez a lo que diga el padre, que dice, no, es que Dios le dio un poder. No, Dios no le dio poder. Dios no le da poder a los ángeles. Hay que entender eso, ¿no? Entonces, él va adquiriendo el conocimiento, ¿no?, en estas experiencias, ¿no? Entonces, es para demostrar que él también tiene un poder, y hoy este poder lo vemos en el número de fieles que acuden y que practican el satanismo y que tienen sus propias iglesias. Claro, Antoniel, por lo regular cuando hablamos de que alguien practica el satanismo, inmediatamente pensamos que es una persona mala, que es una persona que golpea, una persona agresiva. ¿Es cierto eso? No. Yo te veo muy tranquilo. Sí, soy muy tranquilo, soy muy... O sea, no tiene que ver esa imagen que tenemos para nada. que es principalmente de las películas. Sí, Hollywood principalmente fue la industria que más satanizó gracias al pánico satánico. Los estigmatizó. Ajá, el pánico satánico. No, que la iglesia había satanizado, y era que Hollywood ha satanizado. En los años 80, porque la iglesia lo ha hecho siempre. Por eso, pero Hollywood o la iglesia Hollywood lo hizo en los 80. A lo mejor hay una de esas historias que se les ocurren a ustedes, ¿verdad? Es que la iglesia involucró y dijo, escucha la no sé pregunta qué. de Johanan. Yo voy a hacer una pregunta. Escucha la pregunta de Johanan, analízala, y cuando te carbure el cerebro, es lo que él va a contestar. Pero qué historia. Vamos a relajarnos un poco. Adelante, Antoniel. Sí. Hollywood a partir de los 80 empezó a demonizar y satanizar muchos temas gracias a películas, y bueno, todo esto fue un pánico satánico que se vio en Europa. En Europa, Estados Unidos principalmente, en Europa se vio por la Orden de los 9 Ángulos, y en Estados Unidos se vio por Anton LaVey, porque también puso su marca ahí. Entonces, nos habla Hollywood de que el satánico es una persona agresiva, pero creo que no hay que quitarnos ese punto de vista, que somos humanos. Y así como el satánico puede ser tranquilo, puede ser agresivo porque es un humano. Y así o sea, sería algo normal, como cualquier otra religión o cualquier otro culto. Muy bien, psicóloga. Dentro de todo esto que ya ha escuchado usted, ¿por qué el ser humano siempre tiene que buscar como que más opciones y no necesariamente lo normal o donde haya más personas? En este caso, vemos que es un grupo pequeño, pero muy importante, de personas que le dan seguimiento al satanismo. Pues pienso que quizá por la frustración que han tenido en encontrar, decía aquí el padre también, que mucha gente que ya ha estado en el cristianismo, en el catolicismo, y que no le ha funcionado, y que la psicología decía que era otra cosa. A lo mejor también fue con el psicólogo y tampoco le funcionó. Entonces yo siento que es esa búsqueda del ser humano en encontrar algo diferente, en encontrar algo para su bien. Porque por lo que entiendo, el satanismo, como lo están planteando, es la búsqueda del bienestar. La religión cristiana, entiendo, también es la búsqueda del bienestar y la espiritualidad, igual que dicen acá, la espiritualidad. Y la psicología es ese bienestar tanto en la mente, en el pensamiento y en la conducta. Entonces yo siento que esa es la búsqueda constante del ser humano, las frustraciones que tienen de un lado y la búsqueda hacia otro. Claro. Y como decía el antropólogo,
Pues a finales del siglo XIX, que surgen todas estas situaciones más abiertas, también surge el psicoanálisis, surge el padre de la psicología y surge esa nueva visión de poder entender al mundo y estudiar la mente más directamente. Claro, y también tenemos, Martín, esta parte que llegas con, recuerdo yo que primero con la Santa Muerte, tamaño pero- natural, que fue de las primeras en México en tener el tamaño natural, que llamó mucho la atención. Después de 8 metros. Y después llega esto que le llamas el angelito El negro. Angelito ¿Cómo Negro. surge el angelito El negro? Angelito Negro es una canción de tu servidor. Se hace, maquila, se pone, se baja y la gente al momento que lo ve, efectivamente le pone Angelito Negro y ahí es cuando surge ya el Angelito Negro y empieza a hacer milagros. No me preguntes por milagros porque yo no sé. Claro. ¿Se hacen rituales? Bastantes bonitos y fuertes, pero sería bonito que lo viviera, no hablarlo. Ok. Yo te podría decir, puedo poner esto y esto y esto, no nos vamos a entender. Pero a ver, descríbanos. Pues mira, se pone el circo, se pone sal, se pone la imagen, se reza, se invoca, se hace puertas pórticas, se marca cirios. Y es un ritual muy bonito de nuestros antepasados. Se está recuperando las raíces pasadas. ¿Pero en el pasado se adoraba al demonio? Sí. Es que ahí está el punto. Mira, cuando la religión católica monopoliza o sea, esto es muy importante, Sí. porque monopoliza un tipo de rito y mito. Eso es lo que hace la religión católica, todas las religiones cristianas. Entonces, todo lo que salía de ahí ya era malo o no estaba bien. Ah, o sea, lo que no tenías aquí adentro era mal Exactamente. visto. Sí, Ok. donde no está en el dogma y en el rito, no No funciona. claro. Entonces empiezan, pues es su labor, o sea, es una labor que han hecho durante siglos, ¿no? Entonces empiezan a demonizar, ahí sí, no satanizar, empiezan a demonizar. Pasa en el siglo XVI con los dioses prehispánicos, ya lo hemos platicado muchas veces. Tezcatlipoca era el mismísimo Satanás. Ok. Pero eso no pasó solamente en América, también pasa en Europa, también pasa. Por eso las figuras de diablos pues son dioses de otras tradiciones que la iglesia desde San Ambrosio se dedicó a decir, pues estos no son, al no ser, pues son demonios. Eso es distinto al satanismo. El satanismo ya es una especie, una suerte de dogma. ¿Sí? Y algo ya más elaborado. Esencialmente surge a finales del siglo XIX, principios del XX. Ahí sí. O sea, históricamente lo tenemos localizado. Ok. Lo que hemos platicado son cosas que la Iglesia Católica ha satanizado, Ok, demonizado. claro. Muy bien. Antoniel, ¿hay un decálogo? ¿Es cierto? El satanismo como tal se podría decir que surge o empieza a ser más conocido en la época de los 80, 70 más o menos, pero antes de ahí ya existía un satanismo tradicional, Ok. pero existía en Europa. Les puedo platicar de este tema, pero es un tema muy delicado, no sé si... ¿Por qué delicado en cuanto a qué? porque me asinceraría muchísimo con estas prácticas y pueden ser muy delicadas. Lo que puedas contar y lo que sea Muy bien. bien para entenderlo, sin entrar Excelente. como en detalles, ¿no? Ok, muy bien. Pero que sí podamos entenderlo. Sí, por pues. supuesto. Voy a hablar específicamente del satanismo tradicional, Ok. la Orden de los Nueve Ángulos. La Orden de los Nueve Ángulos afortunadamente no es tan conocida en México, ni en América, ni mucho menos. Muy apenas se conoce por Canadá y Estados Unidos. Lo que sí se conoce es en Europa y específicamente en Inglaterra. Sucede que en Inglaterra, no recuerdo el siglo específicamente, pero ya existía esta tradición de la vía siniestra, porque no se reconocía como satanismo, de hecho, no se llamaba satanismo, se llamaba vía siniestra. O sea, así se le conocía Vía el tema, siniestra. vía siniestra. Ok. Y esto lo podemos ver en Sinister Wise, Sinister Tradition, el libro negro de Satán 1, 2 y 3, Codex Aeurus, Corpus Secuntra, que son mismos libros que vienen de todo esto. La orden de los nueve ángulos sí es una orden que ahorita ya no existe porque se desvaneció conforme pasó el tiempo, pero fue una orden perseguida porque sus actos eran 100% vandálicos. Ok. Sí debo de afirmar que eran vandálicos, muy, muy vandálicos, y Mucha lo que hacía agresividad. era completamente terrorismo en Europa, específicamente en Inglaterra. Entonces, el satanismo sí tiene un origen teísta,
ha evolucionado porque esta misma práctica es evolutiva, como lo mismo menciona. Y bueno, ya después fue la aparición de la ley y quita Y a esto. todo lo demás que hemos comentado acá. ya, ajá. Muy bien, padre. Entonces nos están confirmando de que todo lo que se piensa y se cree de las personas que practican el satanismo viene precisamente de esa agresividad, de eso mismo que hicieron esos primeros o de esta orden, de este grupo. La Orden de los Nueve Ángulos fue una orden muy, muy grande, hermética, cerradamente, la cual sus prácticas sí eran muy, muy agresivas, demasiado fuertes. Ya. Recuerdo también, padre, que en la Catedral Metropolitana, después cuando se pone muy de moda la Santa Muerte, había un lugar específico para que la gente que le había pedido algo pudiera ir y le ayudaban para que no le hiciera nada a la Santa Muerte. En el caso de ahora, de este culto tan fuerte que lo vemos por todos lados, ¿hay algo así? ¿Están haciendo algo? Bueno, el culto de la Santa Muerte que surge ahí en Tepito, ¿no? Es donde surge. Lo que la Iglesia siempre ha hecho desde los inicios se hace a un lado prácticamente de donde tienen como esta parte, ¿no? La misa por la vida, que me parece es una vez a la semana, que se hace ahí constantemente, pues, en esta parte, ¿no? Porque precisamente, no sé si hace rato Osvaldo se refería a eso, ¿no? En decir que este culto no buscaba algo más allá, ¿no? Porque precisamente, pues, la muerte queda en la muerte, ¿no? Y quien ha venido a destruirla, quien ha dado este paso, ¿no? De la vida es Jesucristo a través de la resurrección. Ok, y ahora, enfocándonos hacia el Satán, vemos que ya hay capillas, no sé si llamarlo capillas, o hay nichos especiales dedicados para que la gente vaya a la calle, a las zonas o las calles más transitadas y le pida algo al demonio ahora. Sí, o sea, eso, digamos, ha sido, yo vuelvo a insistir sobre la cuestión de la palabra de Dios, ¿no? Ha sido desde el principio, se le ha pedido, ¿no? Y como dicen ellos, ¿no? Ciertamente está, ¿no? Dicen, está esta divinidad, pero arriba de la divinidad siempre está Dios, ¿no? Que es el que ha creado todo, ¿no? Y que constantemente sí se le ha pedido, y precisamente, ¿no? En esta cuestión de que es aquel que gobierna la tierra y aquel al que Dios le concede el poder sobre la tierra. Muy bien, Osvaldo, vemos que a través de las redes sociales se invita y se hace todo como realmente, aunque no se pongan de acuerdo, pero una gran campaña para seguir y estar muy al pendiente con estas tendencias ahora del culto al diablo. Pues mira, me parece demasiado importante que cada iglesia va a tratar de jalar agua para su molino, sí, ¿no? Y va a invitar. ¿Cuál era, por ejemplo, en el principio, el afán de los discípulos? Transmitirlo oralmente, que es a lo que se refería Chuy, ¿no? O sea, iban diciendo que hubo un hombre que se llamó Jesús de Nazaret, que muere y que es resucitado. Lo mismo va a pasar acá. Es después de estar oculto, ¿no? En cierta forma, el satanismo a la visión pública de la gente, hoy, mediante las redes sociales, vemos que ya se está invitando. Claro, no es una imposición. Eso hay que dejarlo claro. Ellos no imponen. A nosotros, todos los aquí presentes, nos impusieron una religión, ¿no? La católica, mediante un bautismo y después una preparación para los sacramentos, etcétera. Ellos no imponen. Ellos lanzan la invitación y va quien quiere ir, quien necesita en ese momento ir. Y ya, conforme eso, la gente va a poder dar un testimonio de si le fue bien o le fue mal, ¿no? Porque también hay que decirlo, mucha gente que ha estado en las iglesias satánicas ha regresado al catolicismo, ha regresado al cristianismo, pero también mucha gente que pertenece a alguna otra creencia se ha ido al satanismo, que es donde ya todas estas creencias como bondad de un Dios los ha condenado para siempre. Prácticamente ya los tienen puestos en el infierno porque adoran a Satanás. Claro, muy bien. Esto viene prácticamente, Chuy, ahora con toda la difusión que se ha dado en los noticiarios, en redes sociales, cuando se hacen operativos en algunos lugares, sobre todo en Tepito, y regresamos al punto de la Santa Muerte, y que de repente salen en todos los medios. Tenían un altar a la Santa Muerte, pero también tenían a Baphomet, también tenían a este otro demonio. ¿Ante qué estamos, Chuy?
Pues mira, yo creo que ahí, cuando se pone en manifiesto eso, es de una tradición muy antigua, desde los narcosatánicos en los 90 empezó. Y si nos vamos un poquito más atrás con las poquianchis, que también decían que eran diabólicas, en donde pegaron fue con Adolfo Constanzo. Ahí fue cuando se hizo grandísimo esta idea de que el satanismo tenía muchos poderes. Nada más lo desarrollo, hermano. Que tenía muchos poderes y eso, pero fue una situación de prensa muy eficaz. O sea, fue un golpe de prensa padrísimo. De ahí ya la gente que no conocía muy bien cómo estaba la onda, empezaron a decir, bueno, pues es que sí es milagros o sí me da, pero no se distanciaron de su moral católica o cristiana. Ok, claro. Ese es el punto. El punto es que dentro de su misma forma de entender decían, bueno, pues es que este sí me da, que pasaba mucho con los pactos demoníacos. Ahí sí, en el siglo XVI y XVII tenemos pactos demoníacos y son personas católicas que desesperadas porque la religión no les resuelve nada, tratan de hacer algún pacto fáustico. Yo creo que ahí estaría, pues en esta desesperación de la modernidad, de no llegar a nada, de no tener, de que todo fluye y nada se queda, pues que se esté dando este auge, pero siguen siendo más católicos que los católicos. Claro, los que Martín, estamos tú lo decías también, que eras católico, pero Soy también católico. estás con el Angelito Negro y también Así con es. toda Con la esta Santa información. ¿Es un buen negocio? Mira, todo es negocio, como para la iglesia, para todas las religiones, hasta para uno mismo. Aquí no es de que ganes o no ganes, aquí es ganar en la forma de lo que la están haciendo. Claro. Ahorita cualquiera puede ser padre, cualquiera puede ser esto, cualquier todo, y todos ganan. ¿Y están dentro de qué? De ellos mismos. Si la gente los sigue, pues qué bueno, y si no los sigue también. Y Osvaldo. acotando en Ahora sí, esto que acabas de decir de la Yo soy Catedral directo. Metropolitana con la Santa Muerte, hay que recordar que en la capilla, para que el Dios te escuchara de alguna forma, tenías que depositar tu monedita en la Sí, el alcancía diezmo. para que Diezmo. te perdonara de estar con la Santa Muerte. Sí. Bien lo dice Oscar, todo es un negocio. Claro, aquí en la Iglesia Católica ya está más fiscalizado el asunto, ¿no? Ya no Pero es negocio. todo es un negocio y es un buen negocio. Cualquier creencia mediante un dogma va a ser un buen negocio. Y aunque no tengas dogma, siempre va a ser un buen negocio. Y me gusta la sinceridad de Oscar, ¿no? Porque otros hubieran dicho, no, es que yo lo hago de No. manera espiritual. Todo es Eso un es negocio. mentira. Cualquier Claro. religión es un negocio. Claro, padre, ¿qué le contestaría Osvaldo? ¿Es un negocio todo? Pues mira, sus resentimientos no lo dejarán, ¿no? Pero sí, digo, No es resentimiento, sinceramente, sus padre. resentimientos A ver, no lo si a usted dejarán. le dicen, vaya y Porque vendido una porque camioneta y le dan dinero, no logró hacerlo como negocio, ¿no? Creo que tiene, por esto que decía Osvaldo, o sea, se acabó, ¿no? Como decía hace rato aquí el antropólogo, ¿no? Precisamente cuando viene esta división con Lutero, es precisamente, ¿no? En donde se hace esa crítica que dice Osvaldo, ¿no? Y desde ahí, en el caminar de la Iglesia, pues, en la Iglesia Católica sí está la cuestión de dar diezmo, pero no se exige que tú des un diezmo Es porque quien seas quiera, ¿no? católico, exactamente, ¿no? No se exige que tú des un diezmo porque seas católico, tampoco se exige que des cierta cuota por tal o cual cosa, ¿no? Ah, ¿no? Lo van haciendo, no, los sacramentos son un don que Dios caray. da y un don que se va compartiendo. Osvaldo. Y si la gente llega y dice, ¿sabes qué? Yo no tengo dinero para hacer tal sacramento, el sacramento se le hace. No, eso es mentira. No. Todo No, se por eso cobra todo, en todo es un negocio. Todo es eso- un negocio y históricamente la iglesia siempre ha sido un buen negocio. Siempre. Hoy, y bien lo dice Padre Alejandro, ¿no? Con las reformas de Lutero que buscaba acabar con este tipo de negocios, ¿no? Que después lo malentendieron todo, pero, por ejemplo, tú vas a una iglesia y te dicen, oye, me quiero casar, sí, es tanto. ¿No? Claro, se tiene que pagar de ahí a las demás personas. Ellos también tienen gastos. Ellos tienen que pagar a su personal, sus iglesias, etcétera. Entonces, esto que diga el padre de que él no lo ve con negocio, padre, pues ya se está tardando como para verlo por un negocio, ¿no? Es que es precisamente es la gran diferencia, ¿no? Que hay, ¿no? El irlo viendo con fe o el estar viendo por el bienestar Entonces, ¿usted come de económico de oraciones, cada uno, padre? ¿no? Entonces, Claro. en esa parte va el caminar. Muy bien, ¿en tu caso lo ves como un negocio o lo ves como, cómo lo ves? No, pues ya estoy viendo aquí muchos negocios, porque nunca se me ha ocurrido hacer semejante obra tan negociante.
Yo construí un templo a Satán de 2 pisos, un poco pequeño, ¿En dónde? en mi propiedad privada. No, pero aquí en Ciudad de México. ¿O? No, en Irapuato, Guanajuato. Ah, ok. Y todo ese dinero fue mío. Afortunadamente no cobro, no hago nada de eso, por eso ahí sí puedo atreverme a decir que no cobro absolutamente nada, pero sí pongo mis condiciones. ¿Cuáles son mis condiciones? No quiero gente, o sea, no busco gente. Algo muy contrario, aquí A es ver, muy sí, contrario, ¿por qué? Porque voy a hablar del angelito negro y del satanismo tradicional. El satanismo tradicional no busca gente así, no busca caminatas, no busca peregrinos, no busca nada de eso. Ok. Se podría considerar que el culto al angelito negro es un culto, ¿correcto? No es una religión. El culto se basa en una deidad fija, la cual es el angelito negro, una representación arquetípica de Satán, ¿cierto? Entonces, todos pueden ir con el angelito negro, pero tú no puedes llegar a mi organización. ¿Por qué? Porque queremos personas específicas que se adentren al estudio de la demonolatría, del satanismo, del ocultismo, del esoterismo. Entonces, O sea, es algo más profundo, es algo más exactamente, fuerte. por supuesto, pero eso traté de explicarlo hace rato, pero no me daban la palabra. Nosotros somos una orden iniciática que practicamos la iniciación, una iniciación meramente simbólica, la cual no contiene nada de actos raros ni vandálicos que se pueden imaginar. Es algo meramente simbólico y presencial. ¿Y se cobra algo por eso? No, nada. Ya. El satanismo tradicional tiene sus ceremonias, la famosa misa negra, que podemos ¿Cómo es platicar. una misa negra? Una misa negra, bueno, el tema de misa negra fue una irreverencia a la misa católica, para empezar. Sí. Fue un ritual estructurado que no fue viceversa a la misa católica, porque Anton LaVey sí hacía todo lo mismo, pero al revés, Ok. lo cual no tiene ¿Sería sentido. como una forma de burla hacia lo que se hacía No, en la no, no. iglesia? Lo único que tiene de burla es el tema de misa negra, porque realmente la liturgia se basa más en autoprofundizarte con la oscuridad misma de Satán. Y se menciona a Dios, Claro. en ningún momento mencionamos ni a Dios, ni a Jesús, ni a la Virgen, ni a los santos, porque honestamente no nos importa. Nos basamos más en Satán, en los arquetípicos goéticos, como los 72 demonios de la Goetia, basándonos en grimorios, textos, los cuales, pues bueno, son Pero también buenísimos. vemos que dentro de toda esta corriente del satanismo, no sé a cuál pertenezca, siempre vamos a encontrar algunas imágenes donde vemos ángeles teniendo relaciones sexuales, vemos a los ángeles con algún animal. O sea, pareciera No sé que qué sí, satanismo sea eso, porque no pero lo pareciera que sí se burla o que sí se busca como que entrar en conflicto quizá. Tengo que hacer una pausa, regresamos con esa pregunta. No sabe ya usted que nos mira en estos momentos, porque aquí regresamos con un tema súper interesante que tiene que ver con esto, que incluye el satanismo. Y también me gustaría su punto de vista, padre, la misa negra. Eso no es una burla de la Iglesia Católica, pero eso al regresar. Así que estamos en Cara a Cara, la noche del debate. Les recuerdo a través del chat. Tenemos ahí, usted puede dejarnos sus comentarios, pueden dejar sus cuestionamientos a través de las redes sociales de un servidor. Ahí lo está mirando usted, las de Maussan Televisión, para que usted nos siga, para que esté muy al pendiente de todo lo que publicamos de este programa y desde luego de los demás de aquí de Maussan Televisión. Esto es Cara a Cara, la noche del debate. Regresamos. Maussan Televisión. Buena televisión. Estamos de regreso en Cara a Cara, la noche del debate. Muchas gracias a todos ustedes que nos miran. Gracias por sus cuestionamientos. Y bueno, pues aquí preguntan, ¿Satanás es una entidad real, es un símbolo o es una idea? Te lo preguntan a ti. Satán es estas tres, justamente. Es alguien existente, también es un símbolo y también es una idea. Satán puede ser tomado como un arquetipo, como un adversario, como un enemigo, pero también como un aliado, como un amigo, incluso como uno mismo. Entonces, Satán es tomado a opinión personal, depende del practicante o el religioso.
Ok, perfecto. Les preguntan, ¿qué diferencia hay entre el satanismo y el culto al diablo, Osvaldo? Es como lo decía, por ejemplo, Chuy, son ideas diferentes, Sí. ¿no? O sea, una cosa es el satanismo y otra cosa es ya los demonios. El satanismo es lo que ellos practican y que se basan mediante unos demonios. Es una vertiente muy, muy grande y que es diferente. O sea, no podemos englobarlos a los dos en uno solo. Ok, ¿no? Entonces, perfecto. es como englobar, por ejemplo, a la Iglesia Católica con los testigos de Jehová. Pues no se puede. O sea, cada quien tiene una vertiente diferente. Claro, muy bien. Muchas gracias a ustedes que nos miran. Gracias por sus cuestionamientos. Estamos muy al pendiente de las opiniones y también la invitación para que ustedes nos dejen algún comentario sobre los futuros temas que deseen que abordemos aquí en Cara a Cara la noche del debate y lo pueden ustedes hacerlo a través, desde luego ya saben, a través del chat. Ahí lo estaban mirando, las redes sociales de un servidor, en todas me encuentran como @JohananDíaz o las de aquí de Maussan Televisión, que las está mirando en pantalla, @Maussan Televisión en todas las redes sociales, así que los invitamos para que estén muy al pendiente. Y también la invitación para que me dejen un comentario a través de la línea telefónica de Maussan Televisión, 55 55 55 00 05, para que estemos ahí en contacto, estemos en comunicación. Padre, también le preguntan, dice, ¿qué es lo que está haciendo la Iglesia Católica para frenar este culto que está ahora por todos lados? La Iglesia Católica lo que hace para frenar el culto que se ha estado haciendo desde siempre es dar a conocer el mensaje de Dios, que es el Evangelio, dar a conocer con los testimonios que nosotros tenemos de este encuentro que Dios tiene con personas concretas, con personas reales que hacen un cambio de vida. Perfecto, muy bien. Nos quedamos en el bloque anterior acerca de la misa negra. Nos mencionabas que no es ninguna burla, no es ninguna parodia, nada. O sea, es misa negra de ustedes y hasta ahí. Padre, ¿qué opinión le merece esta parte de la misa negra? Yo creo que primero sí es como esta burla en cuestión del bien y el mal. ¿Usted sí lo ve como burla? Sí, ¿por qué? Porque a diferencia de aquí del Angelito Negro, ¿verdad? Martín, sí. A diferencia de él, yo no puedo decir es que yo soy católico y satanista también. No, yo sí soy católico nada más, ¿verdad? Y entonces no conozco yo cuál sea el rito, pues, o qué es lo que se haga. Pero por eso diría yo, es en esta parte de burla de decir la misa que se reza en la Iglesia Católica es aquello que nos lleva a la luz y entonces ponerle misa negra precisamente por esa parte que es lo que nos lleva a la oscuridad. No, pero si yo en esa parte no desconozco cuál es el rito, desconozco si es lo mismo pero al revés, la verdad lo desconozco, yo no la verdad, ni por error, digo, voy a investigar a ver qué pasa, ¿no? Porque es algo que no va con lo que yo profeso, con lo que yo soy y con lo que precisamente va guiándome, ¿no? No soy una parte en una cuestión doble, decir es que sí soy de los dos, es que soy de los tres. Al rato decía Osvaldo, es que es decir como si fuera católico y testigo de Jehová, ¿no? Digo, Okay, no, o sea, claro. realmente no. Antoniel, ¿qué le contestarías al padre? Sí, la misa negra, cuando nos hablamos de la oscuridad, nos referimos a entrar en sintonía con los mismos seres, los cuales pueden ser demonios o la entidad de Satán específicamente. Siempre va a estar Satán presente completamente. Estos demonios pueden ser los 72 demonios de la Goetia o deidades por afuera, que son deidades oscuras, o los 21 señores oscuros del árbol del Wirt. Entonces, una misa negra es recordar que eres humano y que eres una bestia carnal. Creo que esa sería la palabra correcta. ¿Por qué? Específicamente, ¿por qué? Porque el humano es una bestia la cual tiene que sobrevivir, ¿cierto? El humano tiene que comer, tiene que sacrificar. Nosotros no lo hacemos directamente, o al menos ustedes, me imagino que no matan a su propio animal para hacer de comer todos los días, pero en la misa negra sí lo hacemos. Sí sacrificamos a la cabra para hacernos una buena birria. No, está ¿A bien, quién no le gusta la birria? Bueno, no, está bien. Digo, a mí me sorprendió porque hace rato dijeron que no se sacrificaba. El culto al que no había angelito nada negro de eso, probablemente entonces, no haga sacrificio. Pero me sorprende te refieres porque a la comida común y corriente de cualquier persona. ¿De qué? ¿O qué te refieres cuando No, se hace sacrificio? en nuestra Sí, que orden, en la nuestra misa, orden, pues, ahí en lo que hacen, practicamos el sacrifican sacrificio. eso, ¿Lo sí. sacrifican? Sí. Y luego se lo comen.
sí sabe muy bueno. Ok. Osvaldo. Hay que diferenciar esto que ellos nos dicen y ellos nos lo van a poder relatar muy bien. Que es esto que hemos entendido como una entidad de Veracruz, no voy a decir dónde para que no sea tan notorio, pero esta entidad de Veracruz que asegura tener el primer viernes de marzo sus misas negras, ¿no? Que son una completa, a mi punto de vista, no sé si ustedes dos concuerden y todos los de aquí concordamos, es show, ¿no? O sea, nada más es atracción de turistas, sí, ¿no? Que está bien, ¿no? Entonces, yo creo que sería importante que ellos dos nos explicaran qué conlleva hacer una celebración o una misa negra, que para mí no es burla, para mí, padre, no es burla. Digo, misa, todos pueden decir misa, ¿no? O sea, realmente hasta los mismos luteranos y todos dicen una misa, pero sí sería importante que ellos nos dijeran realmente qué es y en qué consiste para que la gente que nos está viendo sepa grandes rasgos. Hay cosas que yo creo podré imaginar que no van a decir, ¿no? Por respeto a sus deidades o simplemente a lo que ellos hacen. Claro, muy bien. Entendemos esta parte donde, bueno, ustedes mencionan que no es una burla, el padre ya nos ha dicho que sí, pero nos damos cuenta que es una parodia real y auténtica de la misa católica, porque son prácticamente muchos de los elementos que suceden igual en el culto a la Santa Muerte, que hay muchos elementos de la Iglesia Católica, pero acomodados a la conveniencia. Que sí, también hay que decirlo, que muchas ocasiones para estas celebraciones se roban las formas consagradas de las iglesias como para esta burla directamente hacia Dios. Digo, hay que ver también qué vertiente del satanismo lo hace para no caer en el error de satanizar a todos y decir, todos lo hacen. No, sí, claro, muchos lo toman como burla y creencias que lo toman como burla para pues burlarse prácticamente de lo divino. Ahí yo coincido contigo, con el padre, y en esta forma de hacer una celebración como burla, pero no todos lo hacen bajo ese término. Claro, pongo un ejemplo. En Cholula, en el estado de Puebla, aquí en la República Mexicana, para que nos ven de otros países, tenemos esta iglesia donde se hacen estas misas negras, donde vemos a su alrededor que hay una especie, bueno, se hacían, que es como una especie como de monitos o changos teniendo relaciones sexuales, y vemos que ahí se hacían esos pactos, que de ahí se hacían esos rituales. Es decir, ahora ya está en ruinas, sí, nos queda muy claro, pero estaba siempre presente esa parte, Chuy. Sí, es una casa que es del siglo XVII, es efectivamente una misa negra basada en esta idea simbólica de la tentación de San Antonio y el Jardín de las Delicias del Bosco, sí, en donde se puede apreciar como el hilo conductor es lo sexual. ¿No? Sí hay una burla, efectivamente hay una burla a la misa, sí, pero porque está emanando desde el catolicismo, que eso es, de nuevo, el estar en contra de los dogmas muchas veces llevaba a decir, ok, pues si estoy en contra del dogma porque no me está funcionando o porque no me da lo que yo le pido, pues voy a buscar de otro lado, ¿no? Entonces se buscaba en el satanismo. Esta casa efectivamente es una biblioteca actualmente, ¿no? Actualmente tú ahora puedes es una ir, biblioteca. Sí, tú puedes ir y sin ningún problema puedes ver este arte que también en algún momento se cuestionó. Se dijo, oye, ¿no será que estaban representando otra cosa? Pero ya un investigador de apellido Terán, si mal no me juega la memoria, hizo todo un estudio al respecto y no, efectivamente, si es una misa negra, si es una Eucaristía que se está burlando de la Iglesia Católica, también por el distanciamiento. Y Cholula es principalmente uno de los grandes lugares en contra del catolicismo ortodoxo. Entonces sí, o sea, sí hay elementos, pero también el aquelarre, Johanna. Claro, sí, el aquelarre fíjate, también tendría en esto que sido... acabas de mencionar, se asegura en este lugar que se hacían sacrificios de menores de edad. Sí, hay un montón. Bueno, no en la casa propiamente, pero sí en la zona hay leyendas sobre había este un tipo pozo, exactamente. El pozo, ¿cómo le llamaban? De las ánimas o el pozo de algo así, ¿no? Exactamente, donde se habla justo de quitarle la vida a un menor, pero también en O Fortuna Imperatix Mundi, también los goliardos, también se hablaba de eso y eran monjes. Okay. O sea, en esta situación, vamos, o sea, este tipo de leyendas, este tipo de situaciones, pues también los marca la historia de la religión católica, diciendo, mira, estos son muy malos y nosotros somos muy buenos. En un momento, no digo que todos, pero sí hay esta inclinación.
Lo interesante es que históricamente hay muchas misas que se pueden considerar como negras. El aquelarre, por ejemplo, es una que tiene que ver con esta idea de ir en contra del dogma católico, y ahí no era, por ejemplo, Baphomet, ahí era la cabra Méndez a la cual se le daba un beso en la parte del ano. Entonces se le daba el beso y las brujas volaban, y esta idea de la escoba, volaban porque estaban bajo efectos psicotrópicos. Entonces realmente lo que se frotaban en la vagina hacía que tuviesen alucinaciones de que estaban flotando. Entonces, si se fijan, sí hay un montón de indicios de misas, pero no quiere decir que todas esas misas sean de los dogmas satanistas. Más bien la iglesia los veía y decían, esto es de Satán. Y siempre lo ha hecho. El espiritismo, decían, esto es de Satán. Que lo satanizaba en ese momento, ¿no? Y tal vez algunos lo siguen satanizando todavía hoy en día en decir, si no estás conmigo, pues vas a estar en mi contra, claro. que es algo muy natural, ¿no? Que es por esto que vemos que a partir desde la pandemia, que ha tomado esto un mayor realce, la Iglesia se ha pronunciado en contra y no dice que, por ejemplo, los demonios, el diablo, puede ser más efectivo que un propio santo, ¿no? Padre, ¿cierto. El demonio es más efectivo. Concluyo con esto antes de que hable el Padre Alejandro. Uno por uno. ¿Por qué? Porque no le conviene a la Iglesia tener las bancas vacías, ¿no? Porque entonces perdería una calidad moral, ¿no? En decir, oye, ¿cómo que ya nadie está viniendo aquí? ¿No? A mí me gustaría, antes de que se vaya todo este tipo de cosas, ver que sí hay una revolución desde el satanismo del siglo XX. Ahí sí hay una revolución. Sí. Todo lo demás son como antecedentes. Y yo no tengo tanto conocimiento como las personas que tienen como dogma el satanismo, aunque me llamó mucho la atención, pero me llamaba la atención buscar, en primera, la libertad sexual, que iba en contra de todos los movimientos esotéricos hasta ese momento dichos. Eso es lo primero. De hecho, la Bey es muy insistente en eso. Y la segunda, que se me hace fascinante, y es el vegetarianismo. Nadie hasta ese momento de los movimientos esotéricos había dicho, oye, vamos a cambiar este tipo de cosas. La instrucción de que deben de ser personas educadas, personas instruidas, leídas, tienen que ser personas que acudieron a la universidad. Había una vertiente de la Iglesia Satánica de Chicago que no te permitía formar parte de ellos si no estabas graduado en la universidad. Okay. O sea, ha habido de todo entonces. A lo que voy es que sí vemos con estos anteojos de bueno y malo, nos estamos perdiendo toda la película. Nos estamos perdiendo una parte de un satanismo que en serio proponía una idea de ciudadano completamente distinta a la que se había visto, y otra de una libertad sexual, una libertad de culto, cosas muy positivas. Hubo cosas negativas. Efectivamente hubo personas que se iban a los cultos, a los sacrificios y ese tipo de cosas, y que de eso surgió esta vertiente que nos decía el compañero. Perdón, se me olvidó tu nombre. De los 9 ángulos. Antoniel. Antoniel nos decía, ¿no? En los 80s se sataniza. Yo digo que desde un poquitito, voy a ser como historiador muy piquis, ¿no? Desde un poquitito antes, desde el 74 ya están con El Exorcista, ya están por ahí, van tirando, y después empieza todo este boom demonológico. ¿Quién lo está haciendo? El protestantismo. Ni siquiera es el catolicismo, es el protestantismo norteamericano el que dice, hay que pegarle, y la figura de Satán, ¿cómo vende? Claro, actualmente, ¿cómo vende? En ese mismo aspecto, desde la Inquisición, ¿no se venía persiguiendo estas prácticas? Porque esto pareciera que es nuevo, pero no es nuevo, como ya lo han mencionado ustedes. Sí, claro, venía la cacería de brujas, ¿no? Desde la Inquisición. Y de científicos. Claro, que aquel que creía en la ciencia lo catalogaban como brujo, ¿no? Porque supuestamente para la Iglesia lo estaba inspirando un demonio, ¿no? O los demonios, ¿no? Y había esta cacería que lastimosamente, es como dice Chuy, no había todavía esta apertura de conocimientos de que eran científicos realmente, ¿no? Y que las mujeres obviamente iban a tener que entrarle al quite, y al mismo tiempo a las que tenían el conocimiento, a las estudiadas, las catalogaban como brujas. Claro, creo que uno de los ejemplos más claros a lo largo de la historia es la caída de la Orden del Temple, cuando por la cabeza de Baphomet
se les acusó de herejía y se les acusó de muchas otras cosas. Y yo iría mucho más allá, mi querido Johanan, porque eso es como que evidente. O sea, hay una transgresión visual, simbólica con Baphomet, ¿no? Dices, ok, ¿no? Ahí está. Pero toda la revolución científica la asesinaron. El único que se salvó fue Galileo. Y a todos los metían por esta onda de, no, pues es que está diciendo cosas en contra y está muy ligado con el demonio, siendo que eran personas muy metidas en el estudio. En el caso de Giordano Bruno, era increíblemente religioso. En ningún momento rompió el dogma, solamente entendió el mundo de otra manera. Copérnico. Claro. Por eso Francis Yates, platicábamos hace rato, y se me hace muy interesante lectura para entender esto. Francis Yates decía, es que hay una tradición oculta. Las personas que no se quedaban en el dogma y decían, bueno, podemos buscarle de otro lado a ver si está pasando. Por eso los grimorios, por eso Cornelius Agripa, por eso todo este tipo de grimorios que actualmente utilizan las vertientes satanistas. Si no hubiera existido ese tipo de personas, que curiosamente salen del catolicismo y del cristianismo, no existiría este Muy bien, estamos ya en los últimos minutos de Cara a Cara, la noche del debate. Yo le agradezco a todos ustedes que nos están mirando en estos momentos, pero hay algo que también va de la mano con el satanismo que siempre se le dice. Tenemos 2 minutos para ir concluyendo, pero esta pregunta creo que es importante. Siempre se relaciona el satanismo con las orgías, con el sexo, ¿es cierto? Completamente cierto. ¿Qué se practica actualmente? No. Pero el satanismo sí hacía esto justamente porque en aquella época no había una libertad sexual y el sexo estaba muy marginado, más que nada, así como la homosexualidad. Entonces, de los principales pioneros que empezaron a poner, no las orgías, pero sí la blasfemia y besos en la parte íntima de la mujer como si fuera la hostia, fue Anton LaVey en su Misa Negra. Ok, perfecto. Les pediría una conclusión muy breve a todos. Martín, muchas gracias por haber estado aquí. Agradezco mucho estar aquí. Gracias. Y la última de las preguntas. ¿Es una moda, es una religión o es una secta? Ninguna de las tres se nace dentro de esa religión que se está dando ahorita. Perfecto. Muy bien, muchas. ¿Sería qué? Una religión. Una religión. Para ti es una religión entonces. Para mí. Perfecto, Antoniel. Muchas gracias por estar aquí. ¿Es una moda, es una religión o es una secta? Gracias a ustedes. Y el satanismo puede ser tomado como una moda, así como cualquier cosa. Es una práctica espiritual y no es una secta. Perfecto, muy bien. Osvaldo, ¿qué es? Sobre todo darte las gracias a ti y a este panel y a la gente que nos está viendo y nos sintoniza. Para mí es una religión que va a desplazar posterior en unos años al culto de la Santa Muerte y se va a posicionar como la tercera más fuerte en México. Padre, gracias por estar aquí con nosotros. Alejandro Vargas, ¿está de acuerdo con lo que acaba de decir? Osvaldo, no, por supuesto que no. Digo, pero, bueno, solamente, ¿verdad? Hace rato, así rápidamente, hace rato decían que esta parte también del culto es porque somos animales, porque somos bestias, ¿no? Espero que Osvaldo no entre en esta parte y termine besando el trasero de una cabra, ¿no? Porque así como va. Pero digo, por supuesto, creo que siempre está este poder divino sobre todo lo que hay en la tierra. Perfecto. Psicóloga María Elena Guzmán, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. No, al contrario, gracias. Para mí es la evolución de una manera de pensar. Es una evolución también en búsqueda de... La persona piensa que es el bienestar. Entonces es la búsqueda de las personas. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Chuy Campos, gracias por haber estado aquí nuevamente con nosotros. Pues sí, estamos entre una postura filosófica que tiene tintes religiosos. Eso yo creo que lo podríamos definir de esa manera y dentro de los ojos de quien se mire, pues se va a inclinar hacia religión, hacia postura religiosa. Yo siento que si leen un poquito más estos movimientos esotéricos, se baja el prejuicio y se puede entender un poquito más hacia dónde querían ir y hacia dónde están yendo actualmente. ¿Se ha abusado desde la antropología? ¿Tú lo ves como que un abuso de estos temas? Pues en el caso del boom de redes sociales, sí, porque vende un buen, ¿no? Decir, no, acudió una Misa Negra, ¡pum! 2 millones de visitas, ni siquiera fue, ¿no? O sea, ni siquiera es algo real, ¿no? Entonces sí hay mucho charlatán. Ok, perfecto, muy bien, pues muchas gracias, les agradezco a todos por haber estado aquí esta noche. Gracias. Y usted que nos mira en diversas partes de la República Mexicana, muchas gracias. Esto ha sido Cara a Cara, la noche del debate. Les recuerdo que nos siga a través de las redes sociales de Maussan Televisión, así nos encuentra, y igual
a un servidor. Ahí lo está mirando usted, las redes sociales de @JohananDíaz, para que me siga y esté muy al pendiente de todo lo que le vamos ofreciendo a través de internet. Esto ha sido Cara a Cara, la noche del debate. No se olvide de mandarnos sus sugerencias de los próximos temas, próximos invitados que deseen que estén aquí en Cara a Cara, la noche del debate. Buenas madrugadas.